Bueno, y ante el aumento de la violencia contra los menores de edad en nuestro país, el senador del PRD, don Graco Ramírez, presentó una iniciativa para crear un sistema nacional de protección integral y defensoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el registro federal de información para la búsqueda y restitución de infantes extraviados o robados. El legislador asegura que tan solo entre 97 y 2003 se registraron 53,000 agresiones sexuales contra menores. Y bueno, para profundizar en este asunto, siempre es un gusto recibir en este estudio al creador de esta iniciativa, repito, representante por el Sol Azteca, don Graco Ramírez. Señor senador, muchas gracias por haberse molestado en venir. Al contrario, Oscar Mario, es un placer estar aquí contigo. Bueno, oiga, pues esto es de lo que consideramos como ciudadanos comunes y corrientes que realmente afecta de manera positiva a la sociedad y es de lo poco, lo digo con toda objetividad y tristeza también, que se llega a ver en el Congreso de la Unión con resultados muy específicos para la mayoría de la población. Sí, Oscar Mario, es un año de mucho trabajo, año y medio de trabajo, de investigación, de consulta con los órganos especializados, para poder llegar a este conjunto, a este paquete de reformas al artículo 102 de la Constitución y al artículo 4 de la Constitución. Cuando hicimos la reforma de derechos humanos se nos olvidó a las niñas y niños en el 102 y en el 4 estamos agregando un párrafo, Oscar Mario, que especifique con claridad la prohibición del castigo, la prohibición de la agresión a los niños como un delito que no puede darse más en nuestro país, es decir, el castigo corporal y cualquier otra forma de abuso o maltrato contra niñas y niños. Y también estamos hablando de la generación de diversas reformas en leyes para que podamos tener un sistema efectivamente de registro. En este país, Oscar Mario, se sabe más de vehículos robados que de niños extraviados. Las autoridades saben más de eso que de niños extraviados. Estamos hablando de 20 a 80,000 niños que están implicados en una realidad de origen, destino y tráfico y tránsito de niñas y niños para la pornografía infantil y para la trata, o desaparición, o quizás un mercado de órganos que existe, o las adopciones que se hacen de manera ilegal. Toda esta realidad nos lleva y nos obliga, le decía a mis compañeros senadores y senadoras, a que asumiéramos una autocrítica. Quizás porque las niñas y niños no voten, no hablamos de los temas. Tenemos que hablar de estos temas y ser instrumento de los órganos que han venido luchando, Lidia Cacho, muchas mujeres que han venido y organizaciones civiles con las cuales fuimos reuniendo todos sus testimonios y experiencias para conjuntar estas iniciativas tan importantes de este paquete que espero se apruebe en este periodo ordinario. Ahora, señor senador, esto es de larga data, hace mucho, ¿no? Claro. ¿Y por qué, pues, hasta ahora un personaje de la política como usted y un legislador responsable es que se ocupan del asunto? Porque fíjate que llegó el tema cuando un grupo de médicos y especialistas y padres de familia me buscaron como presidente de la Comisión de Desarrollo Social hace 2 años. Y hace 2 años me plantearon que había un problema grave de salud pública en las guarderías del ISSSTE y del IMSS, que es la fumigación. Y la fumigación que se hace en esas guarderías, o se hacía en esas guarderías, porque hicimos un punto de acuerdo y se comprometieron a corregirlo, se hacía con activos que provocaban daños irreversibles a la salud de los niños. Estaba probado y comprobado. Entonces, a partir de ahí empecé a tocar el tema. En 2009 propuse una fiscalía especializada para atender los delitos, porque no hay una fiscalía especializada en todo el sistema de procuración de justicia. No hay un ministerio público que esté especializado, que no es un abogado solamente, sino un psicólogo, y que como ahora hace la Procuraduría del Distrito Federal, que mediante una pantalla con caricaturas el niño dialoga y puede establecer el niño sus declaraciones
sin que tengan que someterse a un interrogatorio con un adulto. Todo ello pues implica que hagamos un esfuerzo. Lo hicimos en 2009 con la Fiscalía, ya que está por aprobarse, pero la Fiscalía Especial para atender delitos de niñas y niños, de menores, y fuimos encontrando más y más hasta que nos reconocimos hacer esta reforma, porque hay un principio también que hay que corregir, Oscar Mario. ¿Cuál es? El que no podemos educar con castigo, porque la violencia proviene de la familia, y la cultura de la violencia se está generando también desde el seno familiar, y los niños agredidos son por sus padres o sus madres principalmente, o por un pariente cercano, son agredidos sexualmente. Entonces, tenemos que plantearnos que esta cultura de la agresión y la falta de respeto al derecho de las niñas y niños tiene que consagrarse en un sistema de protección, de registro, de procuración de justicia y de tribunales especializados que atiendan a esos niños para que los responsables sean juzgados debidamente. O sea, primero dice, señor senador, y quiero acotar esto que es importante, es un ejemplo lo que usted señala de responsabilidad social que deben tener ustedes y también que están en este caso como senador de la República cumpliendo con la obligación para con su electorado, ¿no? Y con los ciudadanos. Es un ejemplo de lo que debiera repetirse mucho en este país, y ese empate entre representantes y representados. Entonces, en este caso específico, primero castigar a los culpables y después, como usted bien señala, pues es un proceso largo, tedioso, complejo, pero de fomentar una nueva cultura para el buen trato, ¿no? Así es, y no usar la violencia como el método del castigo, como método de corrección, sobre todo con las niñas y niños. Y el fenómeno del bullying famoso, que ya estamos observando que de cada 10 casos, uno de esos 10 casos, lamentablemente acaba en suicidio. Y eso es una cifra ya alarmante también. Ahora, señor senador, usted como legislador federal, obviamente, y es un tema que hemos abordado en este espacio y también en la radio, no pudiera acercarse a las autoridades federales y locales en materia educativa y proporcionar que en las escuelas públicas se contratara a un grupo determinado, no sé, esto tiene que ver también con el presupuesto, de psicólogos o de terapeutas que pues no existen en ninguna escuela pública en todo el país. A partir de la definición de la Constitución, del respeto al derecho de las niñas y niños, y a partir de todos los instrumentos que tengamos, es posible que hagamos en la Defensoría de Oficio también de las niñas y niños, que hagamos la prohibición expresa de los casos de abandono, de maltrato, de explotación de cualquier tipo, y que vayamos creando instituciones como la Comisión Disciplinaria en la Educación Pública, que permita una cultura del buen trato, de la solidaridad, del amor, del afecto entre los compañeros, entre los niños y jóvenes también. Por supuesto, si partimos de la Constitución, podemos derivar todo esto en un sistema de respeto a los derechos de niñas y niños, y esto se deriva en las leyes secundarias y en los instrumentos de política también. En cuanto a las instituciones de educación pública, por supuesto, tendrá que llevarse a cabo. Pero en tanto no asumamos que esta es una garantía constitucional para las niñas y niños, que es la definición puntual que yo estoy haciendo en esta propuesta, no vamos a hacer leyes, con leyes secundarias no resolveremos el problema si no le damos el carácter de un derecho consagrado en la Constitución para el respeto a las niñas y niños, y de ahí para adelante nos vamos a hacer todas las reformas legales necesarias. Pero sí insistir, si me permite, en esto de la asesoría psicológica, porque es muy caro acudir a un terapeuta y muchas veces con resultados muy pobres. ¿Cuál sería entonces el camino jurídico que debe seguir esta propuesta, señor legislador? Bueno, vamos a ver todo este paquete para que sea aprobado. Lo hacemos en varias leyes, en 2 artículos de la Constitución, en el artículo 102 y el artículo 4, y vamos a establecerlo en las comisiones de derechos humanos nacional y estatales para hacer obligatorio la atención a estas víctimas, niñas y niños, la Fiscalía en el sistema judicial, juzgados especiales en el sistema judicial también. Y tenemos el planteamiento de la prohibición expresa de que también el registro mismo que se propone para que se haga todo el registro de los niños que desaparecen en este Ahora, señor legislador, ¿qué candados puede dejar usted
para que esto se considere, pues sería ya en el presupuesto para el 2013, ¿no? No creo que vaya a salir nada para el 2012, porque esto concluye pues en el mes de noviembre. Yo creo que si hacemos el esfuerzo por legislar ahora en este periodo y hacer lo posible en la Cámara de Diputados, podríamos ya empezar a hablar, empezar a hablar y a pensar y en que luego se dé seguimiento en la próxima legislatura. La previsión presupuestal se puede dar, pero cuando en tanto no se resuelva lo legal y se quede la institución, no se puede presupuestar nada que no existe. Tenemos que tener la institución en primer lugar y después veremos cómo podemos hacer la política de garantizar presupuesto para ese tipo de... Sí, lo que pasa es que viene la contaminación electoral del año entrante, pero podrían avanzar, si no en este periodo, en el yo creo que de aquí a... sería el último, el año... diciembre, el último, y en abril, si no lo hicimos, pues no lo hicimos, pero yo vi una gran respuesta de las senadoras y senadores. Es un trabajo muy serio. Es un trabajo... Olvidándose de los colores que representan. Yo se los dije, aquí está por encima de todo la convicción del diálogo, el acuerdo y pensar en los niños y niñas y no en las próximas elecciones. Ojalá. Pero hablando de elecciones, sí me gustaría tratar un tema con usted. ¿Cómo ven Morelos, senador? Bueno, ahí vamos trabajando muy bien, con preferencias en las encuestas, bien visto por la gente y esperando que se dé el momento legal. Ahora se tienen que, como dicen, y contrario a lo que mencionaba don Fidel Velázquez, se tienen que mover porque se tienen que mover en la película en la foto para salir en la película. ¿Cuándo muestra su aspiración abiertamente? Pues yo creo que para ello que viene ya tenemos que tomar la decisión, la haremos pública y en su momento estaremos en el marco de lo que establece la legislación local, que es el caso que me compete a mí como de posible candidato a gobernador, la ley electoral Pero local. Su corazón sigue estando en Morelos. No, pues yo estoy en Morelos y mi corazón y todo está en Morelos. Y también con los niñas y niños que estamos trabajando en este caso. Qué bueno, señor senador. Pues siempre es un gusto platicarlo, platicar con usted, saludarlo y estaremos muy pendiente pues de los dos temas. Ahí estaremos pendientes. Bien, don Graco Ramírez, quien es representante por el PRD en la Cámara Alta.